En este momento estamos pasando la ciudad de Requena. Esta es una ciudad de la provincia de Valencia, pero durante 5 o 6 siglos fue parte de Castilla-La Mancha, toda esta zona de influencia de Madrid, más específicamente de la provincia de Cuenca. Tiene una curiosidad: su territorio, con la parte rural incluida, es uno de los más grandes de España y es el más grande de la Comunidad Valenciana, Requena. Pero hoy no venimos específicamente para Requena, sino para una aldea que queda poco más allá, unos cuantos kilómetros más allá. Según Google Maps, 14 kilómetros nos faltan. Y estamos hablando de La Portera, una aldea que tiene un nombre muy curioso, y yo quiero saber por qué se llama La Portera, y vamos a ver qué historias curiosas nos encontramos en esta pedanía, en esta aldea del municipio de Requena. Vamos a ver qué nos depara la aventura del día de hoy en Cronimot. Bonita rotonda con artesanías, creo yo, ¿no? Ahora sí que seguimos hacia nuestro destino de hoy, La Portera. A ver qué nos depara. Y estamos yendo por la N3. No sé si esto es un 3 o un 111, lo que me dice Google, pero en todo caso es una vía nacional. Y bueno, en realidad la vía es Nacional 330 y 30. Nacional 330, y aquí estamos yendo. Nos faltan solamente 7 kilómetros, 7 minutos también de recorrido hasta La Portera. El paisaje muy bonito. Es normal que no esté todo verde, pero es realmente interesante. También algo para mencionar que vale la pena es que este municipio de Requena y su pedanía o aldea de La Portera están muy cerca de Cofrentes, que es ese municipio de España que tiene una planta nuclear, pero no planta nuclear pues para energía de guerra o bombas o estos artefactos bélicos, sino que está pensada para la producción de energía nuclear. Creo que la están desactivando por todo el asunto de la agenda verde, y bueno, hay mucha polémica de todos modos, pero sí, creo que lo están desactivando. Y bueno, ya en algún otro momento vendremos con Cronimot a hacer alguna crónica de Cofrentes y su planta nuclear, su planta de energía nuclear. Y finalmente aquí lo tenemos, La Portera, un pueblecillo muy pequeño del municipio de Requena. Ahí se ve, La Portera. La Portera, Requena. Ahora sí, llega la hora de caminar. Es temprano y no parece haber nadie, o casi nadie, en esta aldea de aspecto manchego. Se hace fácil conocer los nombres de las 4 o 5 calles que lo componen: Calle Mayor, Calle Higuera, Calle Trullos, Calle Colón, Calle Iglesia. Busco el convento cuyo origen ayudó a fundar este pueblo, donde además parece que el tiempo se ha detenido. Es un lugar donde el pasado parece presente. Ya he caminado un poco por las calles de La Portera y llegué ahora en que había muy poca gente en las calles, es decir, en las casas. Parece que están en el campo trabajando, o bueno, en otros pueblos o en otras ciudades haciendo sus labores. Pero es verdad que tiene un encanto, el encanto ese de los pueblos pequeños con pocos habitantes y las calles solas, y eso sí, muchas casas antiguas con algún toque decadente, pero también otras, o incluso algunas de estas con el encanto ese que tiene el paso de los años y la historia. Ahora sí, es momento de buscar a las personas. Cuenten un poco sobre La Portera. ¿Será que la encontraremos? En La Portera no hay portera ni portería, solo un guardián blanco entre vestigios de otro tiempo.
Y entre el silencio de este pueblo semivacío, veo una cabeza que se asoma a lo lejos. ¿Sigo su marcha o mi camino? Los gatos son astutos. Prefiero seguirle. Buena elección. Este es el convento que buscaba. Con el paso de los años, pues entró, no digamos en desuso, pero sí perdió parte de su brillo inicial. Como pueden ver, está en medio de dos calles. Como siempre, yo quiero entrar a los lugares más icónicos de los pueblos o lugares que visito. Vamos a tocar a ver si podemos entrar. No sé si me van a abrir o no, pero vamos a intentarlo. Vamos a tocar una segunda vez. Pues vamos a intentarlo por otro lado. Obviamente todo lugar tiene una entrada y muchas veces más de una. A lo mejor puede ser por aquí. Vamos a ver. Lamentablemente, tampoco hay nadie para abrir la puerta del convento. Pero en Cronimot siempre abrimos puertas, por tierra o por aire. En Cronimot te hago ver, más allá de lo evidente. Hey, ¿ya te suscribiste al canal y dejaste tu like? ¡Gracias! ¿Qué esconde este viejo convento y qué tiene para contarnos el pueblo de La Portera? ¿Nos iremos sin poder hablar con nadie? Oh, alguien en la calle finalmente. Se llama Amin. Un colega suyo tiene las llaves del antiguo convento. Me pide que le acompañe a pedir que se las presten. Me ofrece entrar en el convento. Y ahí estamos, yendo hacia el convento nuevamente. ¿Qué tendrá oculto en su interior? Antes de entrar le pregunto a Amin si sabe por qué le llaman el convento de La Portera. Y por qué el pueblo también se llama La Portera. Y hablando estamos cuando un abuelo curioso se entera de nuestra presencia. Pues La Portera se llama porque las primeras casas que hubo aquí y las viñas, los campos que habían, eran de unas monjas de Requena. Y entonces pusieron una portera allí en la hacienda, en la casa, y por eso se llama el nombre de La Portera. ¿Y para qué se usa actualmente el convento, que al parecer también se usó como hogar de ancianos y espacio religioso? Esto actualmente es un bajo y lo utilizamos para jugar tanto a la play, al ping-pong, al billar, al futbolino, cualquier tipo de juego y para pasarlo con tus colegas o amigos. Y ahora sí, bienvenidos al convento convertido en bajo. Pueden ustedes pasar. Toda una sorpresa de cómo tras lo antiguo puede esconderse lo moderno. Lo que más me gusta de La Portera pues es la manera en la que puedes disfrutar, porque no hay tanta gente y puedes disfrutar tus cosas con tus amigos, familiares. Y si algo me llevo de este sitio, que no siempre te encuentras historias extraordinarias, pero casi siempre te encuentras con personas extraordinarias. En este caso, un niño, un joven, chaval, Amin, que me vio un poco perdido, sin muchas historias, y bueno, decidió acompañarme y mostrarme el interior de esa donde empezó todo, en este pequeño lugar que para uno puede ser pequeño al compararlo con unas ciudades gigantes donde vivimos, pero para otros es un lugar grandioso, extraordinario. Si estás aquí, quiere decir que te gustó esta historia de Cronimot. ¿Ya te suscribiste al canal y dejaste tu like? Nos ayudaría mucho a seguir creando más. Gracias y hasta la próxima.